¿Alguna vez te has detenido en medio del día, con el corazón acelerado, el celular vibrando, 1000 mensajes sin leer, y de repente te preguntaste, ¿para qué estoy haciendo todo esto? No es una pregunta de flojera. No es falta de motivación. Es una pregunta del alma. Una que no se calla, aunque intentes enterrarla bajo más trabajo, más logros, más éxito. Porque hay algo en ti que no se conforma con solo sobrevivir. Hay algo en ti que anhela vivir, de verdad, con propósito, con paz, con un sentido que no se borre al día siguiente. Pero, ¿y si te digo que el problema no es que no estés haciendo lo suficiente, sino que estás haciendo las cosas en el orden equivocado? Sí, no es tu esfuerzo, no es tu inteligencia, no es tu capacidad, es el orden. Piénsalo. ¿Cuántas veces has seguido una rutina perfecta? Despertar a las 5 a.m., meditación, ejercicio, agua tibia con limón, lista de tareas, afirmaciones positivas, y aún así, al final del día, ¿sientes que nada tiene sentido? Como si estuvieras corriendo una maratón, pero en la dirección equivocada. Y no es tu culpa. La sociedad te ha dicho, sé productivo, sé exitoso, sé visible, sigue el ritmo, no pares. Pero nadie te dijo, antes de correr, ¿dónde está tu corazón? Y si el caos que sientes es solo un reflejo de un corazón desalineado, imagina esto. Tienes un reloj suizo, perfecto, carísimo, pero lo armaste con las piezas en desorden. Las agujas giran, suena, parece que funciona, pero marca la hora equivocada. ¿Por qué? Porque el orden interno está roto. Tu vida es como ese reloj. Puedes tener todo por fuera, trabajo, casa, pareja, salud, pero si el corazón no está en orden, todo marcará la hora equivocada. Y ese desfase, ese malestar que no puedes explicar, ese vacío en medio de la abundancia, ese cansancio que no se va con el descanso. ¿Sabes qué es? Es tu alma gritando. No estás viviendo tu propósito. No es que no quieras, es que estás buscando en el lugar equivocado. Buscas paz en el logro. Buscas amor en la validación. Buscas seguridad en el dinero. Buscas propósito en el título del trabajo. Pero el alma no se alimenta de eso. El alma se alimenta de sentido, de presencia, de amor verdadero, de Dios. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar todo. ¿Y si Dios no quiere ser solo una parte de tu vida, sino el principio de todo? No como una religión, no como una obligación, sino como el centro. Porque cuando pones a Dios en primer lugar, no estás renunciando a tu vida, estás recuperándola. La paradoja del éxito. Los más exitosos comienzan por lo invisible. Mira a las personas que han trascendido no solo el éxito, sino el significado. Oprah Winfrey, millonaria, poderosa, adorada, y cada mañana, antes de tocar su teléfono, dice, gracias Dios por este nuevo día. ¿Sabes por qué? Porque aprendió que sin gratitud, sin conexión, sin un corazón alineado, el éxito se convierte en prisión. Jim Carrey, uno de los actores más ricos y famosos del mundo, dijo en un discurso que conmovió al mundo, no te pases la vida buscando ser rico, famoso, exitoso, busca ser alguien que está en paz, porque sin paz todo lo demás es ruido. Y luego agregó, Dios me dio todo lo que pedí, y me dio mucho más cuando dejé de pedir y empecé a agradecer. Nick Vujicic, nacido sin brazos ni piernas, podría haber sido la persona más amargada del planeta. Pero decidió desde niño, Dios me ama, y si me ama, tiene un propósito para mí. Hoy, con su voz, su fe y su sonrisa, ha impactado a millones. ¿Por qué? Porque su vida no está basada en lo que no tiene, sino en quien lo sostiene. ¿Qué tienen en común todos ellos? No son solo talentosos, no son solo trabajadores, son personas que en algún momento dijeron, Señor, tú primero, mi vida después. Y ahí, todo cambió. ¿Y tú? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Piensa conmigo. ¿Cuántas veces hoy revisaste tu celular antes de hablar con Dios? ¿Cuántas veces planeaste tu día sin preguntarle, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Cuántas veces tomaste una decisión importante sin buscar su dirección? Y no te juzgues. No es culpa, es conciencia. Porque el primer paso hacia el cambio no es la acción, es darte cuenta.
Y ahora te pregunto, directo al corazón. ¿Te sientes agotado, aunque duermas 8 horas? ¿Te sientes solo, aunque estés rodeado de gente? ¿Te sientes vacío, aunque tengas todo? ¿Te sientes culpable, aunque no hayas hecho nada malo? ¿Te sientes como si estuvieras viviendo la vida de otro? Ese no es un problema de productividad. Ese es un problema de alma. Porque el alma no se cura con más café, más likes, más metas. Se cura con presencia, con entrega, con decir, Señor, no quiero más migajas de paz. Quiero tu presencia, quiero tu orden, quiero tu paz. El milagro del primero. Jesús no dijo, busca el dinero, y luego a Dios. Ni consigue el trabajo, la casa, el amor, y después piensa en lo espiritual. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33, fíjate en la palabra, primeramente, no después, no cuando tengas tiempo, no cuando lo resuelvas todo. Primero, porque cuando pones a Dios en el centro, no estás perdiendo tiempo. Estás ganando dirección. Estás ganando paz. Estás ganando un corazón alineado. Y desde ahí, las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se sanan. El trabajo deja de ser una carga. El dinero deja de ser una obsesión. Y la vida empieza a tener sentido. ¿Qué pasa cuando cambias el orden? Te lo digo con todo el corazón. Tu vida no cambia cuando haces más. Cambia cuando pones lo correcto en el lugar correcto. No es que dejes de trabajar. No es que dejes de soñar. Es que ahora trabajas desde la paz, no para la paz. Ahora sueñas con Él, no sin Él. Y eso lo cambia todo. Porque ya no estás solo. Ya no estás forzando. Ya no estás fingiendo que todo está bien. Estás alineado, conectado, en paz. Y desde ese lugar, Dios no solo te guía, te sostiene. Tu momento de verdad. Ahora, respira. Detente. No importa si estás en el metro, en la oficina, en tu cama a las 3 a.m. Haz esta pregunta, y sé honesto. ¿En qué área de mi vida siento que las piezas no encajan? ¿En el amor? ¿En el trabajo? ¿En la salud? ¿En la fe? ¿En la relación conmigo mismo? Y luego, pregúntate, ¿dónde he puesto a Dios en todo esto? ¿En el centro? ¿En un rincón? ¿En la lista de pendientes? Y si tu respuesta es, no lo he puesto en ningún lado, no te preocupes. Ese es el mejor lugar para empezar. Porque Dios no te exige perfección. Te pide corazón. Y hoy puede ser el día en que todo cambie. No porque hagas más, sino porque empiezas con Él. Este no es solo un mensaje. Es una invitación. Una invitación a dejar de vivir como si todo dependiera de ti. A dejar de cargar el mundo en tus hombros. A dejar de fingir que estás bien cuando tu alma está gritando. Porque hay un orden divino. Y cuando te alineas con Él, la paz no es una meta. Es tu nuevo hogar. Así que hoy, antes de abrir tu correo, antes de revisar tu agenda, detente. Habla con Él. Dile, Señor, tú primero. Hoy mi vida es tuya. Y verás cómo todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Comenta abajo. Señor, tú primero. Solo escribe esas palabras. No para mí, para ti, para tu corazón. Porque a veces, el primer paso hacia el milagro es solo decir, sí. Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Puede ser la chispa que alguien necesita para encender su alma. Empecemos capítulo 1. El primer minuto del día decide todo. ¿Por qué empezar con Dios cambia tu mente, tu corazón y tu destino? ¿Qué haces en los primeros 60 segundos al despertar? ¿Revisas el celular? ¿Piensas en tus problemas? ¿O tomas un momento para decir, Señor, hoy es tuyo? Este capítulo explora cómo ese primer minuto es una batalla espiritual y una oportunidad de oro. ¿Alguna vez has sentido que tu día ya está perdido, antes de siquiera salir de la cama? Suena dramático, lo sé, pero piénsalo, te despiertas y en menos de 10 segundos tu mano ya está buscando el celular, un mensaje de trabajo, una notificación de redes, una discusión pendiente, un correo con asunto en rojo, urgente, y antes de que tu cuerpo siquiera procese que acabas de salir del sueño, tu mente ya está en modo de supervivencia, corazón acelerado, ansiedad encendida, cerebro en llamas, y todo
antes de decir buenos días al mundo o a ti mismo. ¿Te suena familiar? Porque a millones les sucede. Y aquí está el secreto que nadie te ha dicho. El primer minuto del día no es solo un momento, es una batalla. Una batalla por tu mente, por tu corazón, por tu destino. Porque lo que haces en esos primeros 60 segundos después de abrir los ojos, no solo define tu mañana, define tu vida. No exagero, no es retórica. Es una ley espiritual, emocional y neurológica. El inicio dicta el rumbo. Si comienzas el día reaccionando, vivirás reaccionando. Si comienzas el día en paz, tendrás paz. Si comienzas el día con Dios, todo lo demás se alinea. Porque no se trata de religión. Se trata de orden, de prioridad, de decir, hoy mi vida no será gobernada por el caos del mundo, sino por la paz del Creador. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas horas de oración. No necesitas ser un santo. No necesitas tener la vida perfecta. Solo necesitas un minuto. Un solo minuto para cambiarlo todo. Imagina esto. Antes de tocar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de que el mundo entre por tu ventana, te sientas en la cama, respiras profundo, y dices, Señor, hoy es tuyo, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo, mis decisiones son tuyas, guíame, sosténme, usa mi día para algo mayor que yo. Ese simple acto no es ritual, es revolución, porque estás diciendo, no soy yo quien lleva el timón, tú sí, y desde ese instante, dejas de ser un pasajero asustado en un barco sin rumbo, y te conviertes en alguien que navega con un capitán infalible. Y no lo digo por fe ciega, lo digo por resultados, por vidas transformadas, por personas que, como tú, estaban rotas, agotadas, confundidas, y decidieron que el primer minuto del día ya no sería de ansiedad, sino de alianza con lo eterno. Mira a Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes del planeta. ¿Sabes cuál es su ritual matutino? No es entrenamiento extremo, no es revisar métricas de audiencia. Es algo mucho más simple. Cada mañana, antes de tocar su teléfono, se toma 20 minutos para meditar, agradecer y conectarse con Dios. Escribe en su diario, gracias por este nuevo día, gracias por mi respiración, gracias por la oportunidad de servir. Y luego sí, entra al mundo, pero no como una esclava del éxito, sino como una mujer en paz con su propósito. Ella lo dice claro, no soy lo que hago, soy lo que soy, amada, vista, guiada. Y eso, amigos, no se aprende en Harvard, se aprende en silencio, en entrega, en el primer minuto del día. O tomemos a David Goggins, el hombre más duro del mundo, ex-SEAL, ultramaratonista, símbolo de disciplina extrema. ¿Y qué hace al despertar? No corre 20 kilómetros, no hace 500 flexiones, no, se arrodilla, ora, y dice, Señor, hoy no es mío, tómalo, usa mi dolor, usa mi fuerza, úsame para algo que trascienda mi sufrimiento. ¿Te das cuenta? El hombre más fuerte del mundo se rinde, y en esa rendición encuentra una fuerza que ningún músculo puede dar, porque sabe que sin dirección divina, el esfuerzo es solo ruido. O pensemos en Corrie ten Boom, quien junto a su familia escondió judíos durante la Segunda Guerra Mundial, fue traicionada, encarcelada en Ravensbrück, y aún así, salió del campo de concentración perdonando, amando, predicando la paz. ¿Cómo sobrevivió al infierno? Con un ritual cada mañana, en medio del frío, el hambre, el miedo, cerraba los ojos y recitaba un versículo. Mi alma espera en el Señor más que el centinela en la aurora. Y en ese instante, aunque su cuerpo estuviera en prisión, su alma estaba libre, porque eligió, desde el primer minuto, poner a Dios primero. No porque todo estuviera bien, precisamente porque todo estaba mal. Y eso es fe. No es fe cuando todo es perfecto, es fe cuando todo se desmorona. Y aún dices, Señor, tú primero. Y no son casos aislados. Mira a Tim Cook, CEO de Apple, que se levanta a las 4:00 a.m. ¿Y lo primero que hace? No revisa correos, no llama a Wall Street, pasa tiempo en silencio. Algunos dicen que ora, otros que medita. Lo cierto es que empieza su día alineado con un propósito mayor que las ganancias. O a Jen Hatmaker, escritora y oradora, que cada mañana escribe 3 cosas por las que está agradecida, antes de encender la luz. O a Padre Richard Rohr, quien dice,
El alma no se alimenta de logros, se alimenta de presencia. Y luego recomienda, antes de abrir los ojos, di, aquí estoy Dios. ¿Qué quieres de mí hoy? ¿Ves el patrón? Los más sabios, los más fuertes, los más impactantes, no empiezan con el mundo, empiezan con lo eterno. Porque saben que si tu día no comienza con paz, terminará en caos. Si no comienza con propósito, terminará en vacío. Si no comienza con Dios, estarás viviendo una vida prestada. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar todo. ¿Qué estás haciendo en los primeros 60 segundos de tu día? Porque ese minuto no es neutral, es espiritual, es emocional, es estratégico. Si empiezas con tu celular, estás diciendo, el mundo manda. Si empiezas con tus problemas, estás diciendo, el miedo gobierna. Pero si empiezas con Dios, estás diciendo, la paz reina, el amor guía. Yo no estoy solo. Y eso cambia absolutamente todo. Porque tu mente se calma, tu corazón se alinea, tu alma respira. Y de repente no estás reaccionando al día, lo estás liderando desde la paz. Y los beneficios son reales, medibles, transformadores. Claridad mental. Cuando entregas tu día a Dios, tu mente deja de dar vueltas en círculos. Las decisiones se vuelven más fáciles, las prioridades más claras, paz emocional. Ya no cargas el peso del mundo. Sabes que hay un creador que sostiene todas las cosas. Y eso libera una carga que ni siquiera sabías que llevabas. Dirección divina. Empiezas a notar señales, sincronicidades, puertas que se abren. No porque seas más listo, sino porque estás alineado con un plan mayor. Y lo más hermoso, no necesitas más tiempo, no necesitas ser un monje, no necesitas una hora de oración. Con 60 segundos basta, pero esos 60 segundos deben ser intencionales. Aquí te dejo 5 rituales simples que puedes empezar hoy mismo y que cambiarán tu vida. 1. El ritual del aquí estoy. Al despertar antes de moverte, di en voz alta, aquí estoy, Señor. Hoy es tuyo, guíame. No es magia, es entrega. 2. El ritual de la gratitud. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Agua, respiración, un techo, amor. No subestimes el poder de la gratitud. Transforma tu cerebro, tu estado emocional, tu perspectiva. 3. El ritual del versículo. Ten un versículo favorito en tu mesita de noche. Al despertar, léelo. Puede ser, tu misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. O no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Repítelo como un escudo. El ritual del silencio. Siéntate en silencio 1 minuto. Sin teléfono, sin ruido. Solo tú y Dios. Respira, escucha. A veces, Él habla en el silencio. 5. El ritual de la entrega. Dile a Dios, toma mis preocupaciones, toma mis metas, toma mi día. Haz de él algo hermoso. Y luego suéltalo. No lo cargues todo. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas así? Que tu día deja de ser una batalla y se convierte en una bendición. Que el tráfico no te estresa, porque ya tienes paz. Que un jefe difícil no te roba la alegría, porque tu valor no depende de su opinión. Que un fracaso no te define, porque sabes que eres amado más allá de tus logros. Porque el primer minuto del día ya no es de ansiedad, es de alianza. Y desde esa alianza, todo cambia. No necesitas más fuerza, necesitas más fe, no necesitas más estrategia, necesitas más entrega. Porque Dios no quiere ser una actividad más en tu agenda. Quiere ser la razón de tu agenda. No quiere ser un minuto entre tantos. Quiere ser el primero, el último, y todos los del medio. Y cuando lo pones en primer lugar, no pierdes tu vida. La recuperas. Porque descubres que no estabas solo, que no estabas perdido, que tu vida no es un accidente, que hay un creador que te ama, que te guía, que te sostiene, y que desde el amanecer ya está esperándote. Solo para decirte, hoy vamos a hacer algo hermoso, juntos. Así que, mañana, antes de tocar tu celular, antes de pensar en tus problemas, antes de que el mundo entre, detente, respira, y di, Señor, tú primero. Porque si ese es tu primer acto del día, tu último acto será un milagro. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo guardes, compártelo. Puede ser la chispa que alguien necesita para encender su alma. Porque el primer minuto del día decide todo. Y tú puedes empezar de nuevo. Hoy,
ahora, con él. Respira y alístate. Viene lo mejor. No olvides darle me gusta y suscribirte, si te gusta. Capítulo 2. Cuando dejas de forzar, todo empieza a fluir. El poder de soltar el control y confiar en el plan de Dios. ¿Te sientes como si tuvieras que empujar cada bendición? Como si tuvieras que convencer, luchar, gritar para que algo bueno suceda. Este capítulo te muestra que el esfuerzo sin dirección es agotamiento. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es como empujar un auto en una cuesta, con las ruedas atascadas, el motor muerto, y tú sudando, gritando, llorando, mientras el mundo pasa a tu lado como si nada? Trabajas el doble, das el triple, te sacrificas, renuncias a tu descanso, a tu familia, a tu salud, y aún así, sientes que no avanzas, que todo depende de ti, que si no empujas, nada sucederá, que si no luchas, no habrá bendición, que si no te quemas, no habrá resultado. ¿Te suena? Porque a millones les pasa. Y aquí está la verdad que nadie quiere decir. No es que no estés haciendo lo suficiente, es que estás haciendo todo mal, no por falta de esfuerzo, por falta de fe, por falta de entrega, por falta de soltar. Porque el agotamiento no es señal de compromiso, es señal de desalineamiento. Y hoy, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cuando dejas de forzar, todo empieza a fluir. Sí, lo leíste bien. No tienes que empujar cada bendición, no tienes que convencer a Dios, no tienes que gritar para que algo bueno suceda, porque el reino de Dios no se gana con esfuerzo, se recibe con fe. Y cuando entiendes eso, tu vida deja de ser una batalla, y se convierte en un milagro. Piénsalo, ¿cuántas veces has logrado algo importante mientras estabas relajado, en paz, confiado? ¿Cuántas veces el amor llegó cuando dejaste de buscarlo? ¿Cuántas veces el trabajo apareció cuando ya no lo perseguías? ¿Cuántas veces la sanidad vino cuando dejaste de desesperarte? Eso no es casualidad, es un principio espiritual, emocional y universal. El flujo comienza donde termina el esfuerzo forzado. Jesús lo dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». No dijo: «Trabaja más». Dijo: «Descansa en mí». Porque Él sabe que el alma humana no fue hecha para cargar sola, fue hecha para confiar, para fluir, para recibir. Y sin embargo, vivimos como si todo dependiera de nosotros, como si tuviéramos que controlar cada detalle, cada persona, cada resultado. Y en ese afán de control perdemos lo más valioso, la paz, la alegría, la presencia. Y lo peor, perdemos la conexión con Dios, porque no puedes caminar con Él si estás corriendo solo. No puedes escuchar su voz si tu mente está gritando: «Tengo que hacerlo todo». Mira a José, en la Biblia, un hombre con sueños, con propósito, con unción, pero fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado, y durante años, nada sucedía. No había promoción, no había justicia, no había liberación. ¿Y sabes qué hizo? No se rebeló, no forzó una fuga, no manipuló al carcelero. Simplemente hizo algo radical: confió, sirvió con excelencia, escuchó a Dios, y un día, sin que él lo buscara, sin que lo planificara, sin que lo empujara, fue llamado al palacio. Interpretó un sueño, se convirtió en gobernador de Egipto, y salvó naciones. ¿Cuánto tiempo pasó en la cárcel? 13 años. ¿Y qué cambió todo? No su esfuerzo, no su estrategia. Fue el momento en que Dios dijo: «Ya es hora». Y José no tuvo que forzar nada, solo tenía que estar listo. Y eso, amigos, es el secreto. Dios no te llama a forzar el milagro, te llama a prepararte para él. O tomemos a J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, viuda, sin trabajo, viviendo del subsidio, con una hija pequeña, escribiendo en cafés porque no tenía calefacción en casa. ¿Y sabes qué? No forzó el éxito. No gritó: «Quiero ser famosa». Simplemente escribió desde el alma. Y cuando el libro fue rechazado por 12 editoriales, no se rindió, pero tampoco lo forzó. Lo entregó. Y un día, una editorial pequeña dijo: «Sí», y el mundo cambió. ¿Fue su esfuerzo? Sí. Pero el milagro no vino del esfuerzo. Vino del momento en que dejó de forzar y permitió que el plan de Dios fluyera. O pensemos en Nick Vujicic, nacido sin brazos ni piernas. ¿Qué hizo? ¿Se quejó? ¿Forzó una vida normal? No.
aceptó su realidad, y desde esa aceptación, floreció. Hoy, con su voz, su fe, su sonrisa, ha impactado a millones, no porque luchó más que los demás, sino porque dejó de luchar contra su realidad y empezó a fluir con su propósito. ¿Y sabes qué tienen en común todos ellos? No son superhéroes. Son personas que, en algún momento, dijeron, ya no puedo más, y en ese ya no puedo más, encontré a Dios. Porque el agotamiento no es el final, es el comienzo de la verdadera fuerza, la que viene de arriba, no de tus músculos, sino de tu fe. Y aquí está la verdad que te liberará. Dios no te pide que lo arregles todo. Te pide que lo sigas. No te pide que empujes el río. Te pide que te metas en la corriente. Porque cuando dejas de forzar, empiezas a fluir. Y cuando empiezas a fluir, milagros ocurren. ¿Y qué pasa si estás cansado? Si estás quemado. Si ya no crees. Si sientes que has dado todo y no has servido. ¿Sabes qué te digo? Ese cansancio es la mejor señal de que estás listo para un nuevo nivel. Porque solo cuando dejas de empujar, puedes elevarte. Así que hoy, quiero darte 5 ejercicios prácticos, profundos y transformadores, que te ayudarán a soltar el control y empezar a fluir con el plan de Dios. Y 1. El ejercicio del suelta y respira. Cada vez que sientas ansiedad, cierra los ojos, respira profundo y di, Señor, esto no es mío, es tuyo, lo suelto, confío en ti. Hazlo 3 veces. No cambia la situación, pero cambia tu corazón. 2. El diario de la entrega. Cada noche, escribe 3 cosas que estás forzando. Un trabajo, una relación, un sueño. Y escribe debajo. Lo entrego a Dios. No depende de mí, depende de Él. Verás cómo tu mente se libera. El ritual del no haré nada. Elige un día a la semana, o incluso una hora para no hacer nada productivo. Solo estar. Mirar el cielo, escuchar música, sentir. Este ejercicio entrena tu alma para saber que no todo depende de tu esfuerzo. La pregunta del día. Cada mañana, pregúntate, ¿qué puedo soltar hoy? Puede ser un rencor, una expectativa, un miedo. Y luego dile a Dios, tómalo, yo no lo cargo más. La carta de entrega. Escribe una carta a Dios con todo lo que estás forzando. Describe tu dolor, tu lucha, tu deseo. Y termina con, Señor, esta carta es tuya. Yo ya no la sostengo. Confío en ti. Luego, guárdala o quémala como símbolo de entrega. Estos no son juegos. Son herramientas espirituales que activan la fe, sanan el alma y abren puertas. Porque cuando dejas de forzar, Dios empieza a actuar. Y aquí viene lo más profundo. El esfuerzo sin dirección es agotamiento. El esfuerzo con dirección es propósito. Pero la entrega es paz. Y la paz no se busca, se recibe. Cuando dices, ya no puedo, pero tú sí. Mira a David, el rey. Fue perseguido por Saúl durante años. Tuvo que esconderse, huir, sobrevivir. Y en medio del desierto, escribió, El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Tenía todo? No. ¿Estaba en paz? Sí, porque sabía que no dependía de su fuerza, sino de su fe. O a Corrie ten Boom, quien en el campo de concentración, con hambre y frío decía gracias Señor por este día. ¿Era fácil? No. ¿Era real? Sí, porque aprendió que la paz no depende de las circunstancias, sino de la entrega. Y tú también puedes aprender, puedes dejar de empujar, puedes soltar, puedes confiar, porque tu vida no es un proyecto que debes controlar, es un milagro que debes permitir. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Las puertas se abren, las relaciones sanan, las oportunidades llegan, no porque lo forzaste, sino porque estabas listo para recibir. Así que, hoy, te hago esta pregunta. ¿Qué estás forzando? ¿Qué relación? ¿Qué sueño? ¿Qué meta? ¿Qué sanidad? ¿Qué milagro? Y si estás agotado, si ya no puedes más, ¿sabes qué te digo? Es la mejor señal de que estás a un paso de un avance espiritual. Porque Dios no te levanta cuando estás fuerte, te levanta cuando estás en el suelo, con las manos vacías, diciendo ya no puedo, pero tú sí. Y en ese momento, el cielo se abre, el río fluye, y tu vida empieza a moverse. Así que, respira, suelta, confía, y deja que Dios haga lo que tú nunca podrías. Porque cuando dejas de forzar, todo, absolutamente todo, empieza a fluir.
Capítulo 3. Tu identidad no está en lo que haces, sino en quién te cree. Rompe la esclavitud del rendimiento y descubre quién eres en Dios. ¿Vale tu vida por tus logros? ¿Te sientes inútil cuando fallas? ¿Temes al rechazo porque piensas, si no soy exitoso, no soy amado? Este capítulo te lleva al corazón del crecimiento emocional, la identidad. ¿Alguna vez te has sentado en tu coche después del trabajo, con el motor apagado, mirando el techo, y te has preguntado, ¿para qué hago todo esto? No por pereza, no por falta de ambición, sino porque, a pesar de todo lo que logras, hay un vacío, un silencio incómodo. Como si tu alma te dijera, esto no es para lo que naciste. Tal vez llevas traje, ganas bien, tienes casa, carro, cuenta de ahorros, pero sientes que tu vida es una fachada, que sonríes en las reuniones, pero lloras en la ducha, que subes de puesto, pero bajas en paz, que acumulas logros, pero pierdes tu esencia. ¿Te suena? No estás solo. Millones viven así, exitosos por fuera, rotos por dentro, porque hemos crecido en una cultura que nos ha mentido, una cultura que nos dice, tu valor está en tu productividad, tu identidad está en tu título, tu amor depende de tu rendimiento. Y así, sin darnos cuenta, caemos en la esclavitud del logro. Si no hago, no soy. Si no gano, no valgo. Si no triunfo, no soy amado. Pero hoy, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida para siempre. Tú no vales por lo que haces, vales por quién eres. Y quién eres, no lo define tu jefe, tu banco, tu pareja, ni tus redes sociales. Lo define el Creador que te miró antes de nacer y dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Sí, ese versículo no es solo para Jesús, es para ti, porque si Dios te llama amado, ¿quién eres tú para decir que no lo eres? ¿Alguna vez has llegado tarde a una reunión importante, y aunque explicaste, sentiste que ya no eras lo suficiente? Has presentado un proyecto, y aunque fue bueno, no fue perfecto, y desde entonces te persigue la culpa. Has postulado a un trabajo, y al recibir un no, ¿sentiste que tu autoestima se desinfló como un globo pinchado? ¿Has mirado tu cuenta bancaria y pensado, si tuviera más sería feliz? ¿Has mirado a tu pareja y pensado, si fuera más exitoso, me amaría más? ¿Has mirado al espejo y dicho, no soy lo suficientemente inteligente, fuerte, lindo, delgado, rico, productivo, para merecer amor? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, no tienes un problema de dinero, de trabajo o de relaciones. Tienes un problema de identidad. Y ese problema es la raíz de todo, del agotamiento, del miedo al fracaso, de la ansiedad, de la insatisfacción financiera, del insomnio, de las adicciones, del rechazo, del perfeccionismo, porque si tu identidad está en lo que haces, cada error será un desastre. Cada crítica, una condena, cada no, una sentencia. Pero si tu identidad está en quién eres, en quién te cree Dios, entonces puedes fallar y seguir siendo amado, puedes perder dinero y seguir siendo valioso, puedes estar solo y seguir siendo completo. Y eso es libertad. Mira a Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, quien pasó años estudiando la vergüenza, la vulnerabilidad y el valor. Descubrió algo asombroso. Las personas más plenas, más conectadas, más resilientes, no son las que tienen todo bajo control, son las que han abrazado su imperfección. Y en su famoso TED Talk dice, la gente que se siente amada, que tiene sentido de pertenencia, comparte una creencia, se creen dignos de amor. ¿Y sabes qué es lo más profundo? Que esa dignidad no la ganan, la aceptan, porque entienden que no depende de sus logros, depende de su humanidad, de su valor intrínseco. Y eso es exactamente lo que Dios nos dice. No eres amado si haces, eres amado porque eres. Y ese por qué cambia todo. Piensa en tu vida diaria. Te levantas, revisas tu celular, ves notificaciones, comparas tu vida con la de otros, y en segundos ya te sientes inferior. Tu amigo abrió un negocio, tu prima compró una casa, tu ex ahora viaja a Bali, y tú estás aquí, pagando facturas, trabajando en algo que no te apasiona, soñando con algo más, pero sintiéndote estancado. ¿Y sabes qué pasa? Que tu mente no está diciendo estoy en un momento de transición. Está diciendo no sirvo. ¿Por qué? Porque tu identidad está atada al resultado. Pero ¿y si te dijera que tu valor no sube ni baja con tu saldo bancario? ¿Y si te dijera que Dios no te ama más cuando triunfas,
ni menos cuando fracasas? ¿Y si te dijera que eres amado no por lo que produces, sino por lo que Él ya hizo en ti antes de nacer? Esa verdad no es religión, es liberación. Porque cuando entiendes que tu identidad no está en tu trabajo, en tu cuenta, en tu cuerpo, en tu pasado, sino en el amor eterno de un Padre que te llama hijo, entonces dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la paz. Y desde esa paz todo cambia. Tu crecimiento personal deja de ser una carrera contra ti mismo y se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Tu crecimiento financiero deja de ser una obsesión por tener más y se convierte en una gestión sabia de lo que ya tienes, con gratitud y propósito. Tu motivación deja de depender de los aplausos y nace de un fuego interno que no se apaga con el rechazo. Mira a Oprah Winfrey, millonaria, poderosa, ícono mundial. Pero no siempre fue así. Fue abusada de niña, despedida de su primer trabajo en televisión por no tener el rostro adecuado para la TV. ¿Y sabes qué hizo? No se rindió. Pero lo más importante, no basó su valor en ese no. Dijo, no voy a permitir que nadie defina quién soy. Solo Dios lo hace. Y desde ese lugar construyó un imperio. No porque quería probar algo al mundo, sino porque quería servir desde su autenticidad. O tomemos a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta. ¿Sabes cuál es su secreto financiero? No es solo invertir bien, es vivir con una identidad sólida. Vive en la misma casa desde 1958. Conduce un auto modesto. Come en McDonald's. ¿Por qué? Porque no necesita demostrar nada. Su valor no está en su riqueza, está en su propósito. Y eso le da libertad. Puede donar miles de millones sin temor, porque sabe que su identidad no se va con el dinero. O piensa en Lecrae, rapero cristiano, ganador de un Grammy. Creció en barrios peligrosos, vivió en la calle, estuvo cerca de la muerte. Y cuando encontró a Dios, no dejó de soñar, pero cambió el motor de su éxito. Ya no era el reconocimiento, sino el propósito. Hoy, no raptea para ser famoso, raptea para sanar, y su música toca millones. ¿Por qué? Porque viene de un lugar auténtico, de alguien que ya no necesita probar nada, porque sabe quién es. Y eso es poder. Así que, ¿qué pasa cuando rompes la esclavitud del rendimiento? Pasa que dejas de vivir como si tu vida fuera una entrevista de trabajo constante. Dejas de sonreír cuando estás triste. Dejas de decir estoy bien cuando estás roto. Dejas de comprar ropa cara para sentirte valioso. Dejas de postear logros para recibir likes. Y empiezas a vivir desde tu centro, desde tu verdad, desde tu identidad en Cristo. Y desde ahí, el crecimiento personal no es una obligación, sino una alegría. Empiezas a leer, a aprender, a mejorar, no porque debes, sino porque te amas. Y el crecimiento financiero deja de ser una obsesión por tener más, y se convierte en una responsabilidad sagrada. Administrar bien lo que Dios te ha dado, para bendecir a otros. Porque si sabes que ya eres amado, ya no acumulas por inseguridad. Das por gratitud. Y la motivación, la motivación. Cuando tu identidad está en Dios, ya no necesitas que alguien te diga bien hecho para seguir. Tu motor es interno, es divino, es eterno, no se agota, no se desvanece. Es como un río subterráneo que nunca se seca. ¿Y sabes qué pasa cuando vives así? Que puedes fallar y seguir adelante. Que puedes perder dinero y seguir en paz. Que puedes ser criticado y no derrumbarte. Porque ya no dependes del mundo para decirte quién eres. Ya tienes tu respuesta. Soy amado, soy elegido, soy redimido, soy hijo de Dios. Y esa verdad es inquebrantable. Ahora, quiero que pienses en tu vida cotidiana, en esos momentos pequeños donde tu identidad se tambalea. Cuando tu jefe te corrige en una reunión y sientes que no eres lo suficiente. Cuando ves a un amigo con más seguidores y piensas, yo no soy relevante. Cuando tu pareja te dice, estás trabajando mucho, y en vez de escuchar preocupación escuchas, no me priorizas. Cuando miras tu cuerpo y no te gustas. Cuando tu negocio no crece como esperabas y sientes que eres un fracaso. En esos momentos, ¿qué voz eliges? ¿La del mundo? ¿La del miedo? ¿La del pasado? ¿O la de Dios, que dice tú eres mi hijo amado? En ti me complazco, porque si eliges la voz de Dios todo cambia. No porque la situación cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, tu percepción cambia, tu actitud cambia, tus decisiones cambian, y tu vida
empieza a alinearse con tu verdadera identidad. Así que hoy, quiero darte 7 ejercicios prácticos, profundos y transformadores, para que rompas la esclavitud del rendimiento y descubras quién eres en Dios. Y el espejo de la verdad. Cada mañana, mírate al espejo y di en voz alta: soy amado, soy valioso, soy hijo de Dios, mi identidad no depende de mis logros. Hazlo aunque no lo sientas. La repetición reprograma tu mente. 2. El diario del amor incondicional. Cada noche, escribe 3 cosas que amas de ti, no por lo que hiciste, sino por quién eres. Ejemplo: amo mi corazón servicial, amo mi capacidad de amar, amo que Dios me eligió. 3. El ritual del ya soy. En vez de decir, quiero ser exitoso, sano, rico, di, ya soy amado, ya soy provisto, ya soy completo en Cristo. Cambia el verbo, cambia tu mentalidad. La lista de liberación. Escribe en una hoja todas las formas en que has basado tu valor: trabajo, apariencia, dinero, relaciones. Luego, quémala o arrójala al mar diciendo: suelto estas mentiras. Mi valor está en Dios. El recordatorio del corazón. Pon una nota en tu celular, en el espejo, en tu escritorio. No soy lo que hago, soy lo que soy, amado por Dios. 6. La pregunta del día. Cada mañana pregúntate: ¿qué necesito soltar hoy para recordar quién soy? Puede ser una expectativa, un rechazo, un miedo. 7. La carta de Dios. Escribe una carta imaginaria de Dios a ti, que diga: hijo mío, no te amo por lo que haces, te amo porque eres mío. Tu valor no sube ni baja, es eterno. Descansa en eso. Léala cuando te sientas inseguro. Estos ejercicios no son cosas lindas para hacer. Son armas espirituales contra la mentira del mundo. Porque el enemigo no te ataca con pecados grandes. Te ataca con mentiras pequeñas. No eres suficiente, no vales, no mereces, no puedes. Y si no las confrontas, te roban la paz, la motivación, el dinero, las relaciones. Pero cuando las enfrentas con la verdad, recuperas tu identidad. Y desde ahí, todo florece. Tu crecimiento personal se acelera, porque ya no actúas desde el miedo, sino desde el amor. Tu crecimiento financiero mejora, porque tomas decisiones desde la sabiduría, no desde la escasez. Tu motivación se vuelve inagotable, porque viene de una fuente que nunca falla. Y tu vida empieza a tener sentido, porque ya no estás viviendo para impresionar. Estás viviendo para impactar, para amar, para servir, para ser tú, el yo real, el yo amado, el yo redimido, el yo que ya fue escogido antes de que el mundo existiera. Así que, hoy, te hago esta pregunta. ¿Quién define tu valor? ¿Tu jefe? ¿Tu banco? ¿Tu ex? ¿Tu pasado? ¿O el Dios que te formó en el vientre? Que te conoce por nombre, que te llama amado. Porque si eliges a Él, nada ni nadie podrá quitarte tu identidad. Ni un fracaso, ni una traición, ni una cuenta vacía, ni un no en un trabajo. Porque tú ya eres completo, ya eres amado, ya eres hijo. Y desde ese lugar, el mundo no puede detenerte. Así que, respira, mírate al espejo, y di: soy amado. Y eso es suficiente. Porque cuando dejas de buscar validación, empiezas a vivir. Y cuando vives desde tu identidad, todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Respira y continúa. Capítulo 4. El ritual que cambia todo. 5 minutos con Dios al día. Pequeños momentos, grandes transformaciones. No necesitas horas de oración. Solo necesitas intención. Este capítulo revela cómo un ritual simple, 5 minutos de gratitud, silencio, lectura bíblica o oración, puede cambiar tu día, tu semana, tu vida. ¿Alguna vez te has despertado con el celular sonando, el cerebro ya en modo de emergencia, pensando en el trabajo atrasado, en la factura que vence, en la discusión con tu pareja, en el hijo que no quiere ir al colegio, en el jefe que te exige más, en el sueño que parece cada vez más lejano? Y has sentido, en lo más profundo, que tu vida se te está escapando entre los dedos, como si corrieras una maratón sin meta, como si construyeras un castillo de arena, sabiendo que la marea lo borrará todo. Y aún así, sigues, porque no sabes cómo parar, porque sientes que si no lo haces todo, nada funcionará. Y en medio de ese caos, ¿cuántas veces has pensado: si tan solo tuviera un momento de paz, un momento real, no un café rápido,
no una meditación forzada, no un descanso mientras revisas redes. Un momento verdadero, de silencio, de conexión, de alivio, de sentido. Hoy te digo algo que puede cambiar tu vida para siempre. Ese momento existe. Y solo dura 5 minutos. No necesitas horas de oración. No necesitas ser un santo. No necesitas tener la vida en orden. Solo necesitas intención. Solo necesitas decidir. Hoy, antes de que el mundo entre, voy a estar con Dios. Porque ese pequeño ritual, 5 minutos de gratitud, silencio, lectura bíblica o oración, no es un lujo espiritual. Es una revolución personal. Es el interruptor que enciende tu día, tu mente, tu familia, tu bolsillo, tu propósito. Porque cuando empiezas el día conectado con lo eterno, todo lo demás empieza a alinearse. No exagero. Lo digo por experiencia. Lo digo por miles de vidas transformadas. Lo digo por lo que sucede cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir desde la paz. Imagina esto. Te despiertas, no tocas el celular, no revisas correos, no piensas en tus problemas. Te sientas en la cama, respiras profundo y dices, Señor, aquí estoy. Hoy es tuyo. Gracias por este nuevo día. Guíame, sosténme, usa mi vida para algo mayor que yo. Ese simple acto, repetido día tras día, no solo cambia tu mañana, cambia tu vida. Porque empiezas a tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Empiezas a hablar desde el amor, no desde la frustración. Empiezas a trabajar desde el propósito, no desde la obligación. Y eso transforma absolutamente todo. Tu crecimiento personal deja de ser una lucha contra ti mismo y se convierte en un viaje de alineamiento con tu verdadero yo. Tu abundancia financiera deja de ser una obsesión por tener más y se convierte en una gestión sabia, agradecida y bendecida de lo que ya tienes. Tu familia deja de ser un campo de batalla y empieza a ser un refugio de paz. Y tu propósito, deja de ser una pregunta angustiante y empieza a revelarse, paso a paso, en medio de la cotidianidad. Porque cuando empiezas el día con Dios, ya no estás solo, ya no estás perdido, ya no estás sobreviviendo, estás siendo guiado. Y esa guía cambia todo. Mira tu vida diaria. Te levantas tarde, desayunas corriendo, gritas a tus hijos porque no se visten, llegas al trabajo estresado, recibes un correo que te enoja, sales cansado, llegas a casa y solo quieres dormir. Y así, día tras día, semana tras semana, año tras año. ¿Y sabes qué pasa? Que no es que no estés haciendo nada bien, es que estás empezando mal. Porque si tu día no comienza con paz, terminará en caos. Si no comienza con propósito, terminará en vacío. Si no comienza con Dios, estarás viviendo una vida prestada. Pero imagina si, mañana, antes de tocar tu celular, te tomas 5 minutos, solo 5, para agradecer, para orar, para leer un versículo, para respirar, para decir, Señor, hoy no es mío, es tuyo. ¿Qué cambiaría? Cambiaría tu mente. Porque en vez de empezar con ansiedad, empiezas con gratitud. Cambiaría tu corazón. Porque en vez de reaccionar, respondes desde la paz. Cambiaría tu familia. Porque cuando tú estás en paz, tu hogar está en paz. Cambiaría tu trabajo. Porque tomas decisiones más sabias, más claras, más alineadas con tu propósito. Y cambiaría tu bolsillo. Porque la abundancia no viene de ganar más, viene de administrar bien, de agradecer, de confiar. Y cuando confías, Dios abre puertas que no puedes forzar. Mira Oprah Winfrey. Millonaria, influyente, ícono mundial. ¿Y qué hace cada mañana? Antes de tocar su teléfono se toma 20 minutos para meditar, agradecer y conectarse con Dios. No porque necesite más éxito, sino porque sabe que sin paz, el éxito es una prisión. Ella lo dice, no soy lo que hago, soy lo que soy, amada, vista, guiada. Y ese lo que soy nace de esos minutos diarios con lo eterno. O a Tim Cook, CEO de Apple, que se levanta a las 4:000 a y lo primero que hace, no revisa correos, no llama a Wall Street, pasa tiempo en silencio. Algunos dicen que ora, otros que reflexiona. Lo cierto es que empieza su día alineado con un propósito mayor que las ganancias. Y no es casualidad que dirija una de las empresas más valiosas del mundo, porque su mente no está en el miedo sino en la dirección. O a Corrie ten Boom, quien en medio del horror de un campo de concentración,
Con hambre, frío y miedo, cada mañana cerraba los ojos y decía, gracias Señor por este nuevo día. ¿Te das cuenta? No esperó a tener paz para agradecer. Agradeció para tener paz, y en ese acto su alma se mantuvo libre, aunque su cuerpo estuviera en prisión. O a Jen Hatmaker, escritora y oradora, que cada mañana escribe 3 cosas por las que está agradecida, antes de encender la luz. Y dice, ese ritual me recuerda que mi vida no depende de mis logros, sino de mi gratitud. ¿Ves el patrón? Los más sabios, los más fuertes, los más impactantes, no empiezan con el mundo, empiezan con lo eterno, porque saben que si tu día no comienza con Dios, estarás viviendo en modo de supervivencia. Pero si comienza con Él, estarás en modo de propósito, y desde ese lugar todo cambia. Tu crecimiento personal se acelera, porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la fe. Tu abundancia financiera mejora, porque tomas decisiones desde la sabiduría, no desde la escasez. Tu familia se sana, porque cuando tú estás en paz, tu hogar lo está. Y tu propósito deja de ser una pregunta, y empieza a ser una respuesta, porque Dios no te llama a tener éxito, te llama a ser fiel. Y la fidelidad empieza con 5 minutos al día. Así que, ¿qué pasa si empiezas hoy? ¿Qué pasa si mañana, antes de tocar tu celular, te tomas 5 minutos para agradecer por tu respiración, tu techo, tu familia, tu trabajo, tu salud? Orar, pide paz, sabiduría, provisión, sanidad. Leer un versículo, ejemplo, tu misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23-23 voz op. Escuchar, cierra los ojos y pregúntale a Dios, ¿qué quieres de mí hoy? Comprometer tu día, dile, Señor, usa mi día para bendecir a otros. Ese ritual simple, repetido con constancia, no solo cambiará tu día, cambiará tu vida, porque la grandeza no nace de lo grandioso, nace de lo pequeño, pero constante. Y esos 5 minutos son el germen de una transformación total. Ahora, relacionémoslo con tu vida real. En tu crecimiento personal, esos 5 minutos te dan claridad mental. Dejas de vivir en piloto automático. Tomas conciencia de tus emociones, de tus decisiones, de tus relaciones, y desde ahí creces, no por presión, sino por alineamiento. En tu abundancia financiera, cuando empiezas el día agradeciendo por lo que tienes, cambias tu mentalidad de escasez a abundancia, y desde esa mentalidad, tomas decisiones más sabias. Ahorras, inviertes, das, administras, y Dios abre puertas de provisión que no puedes forzar. En tu crecimiento familiar, cuando tú estás en paz, tu hogar lo está. Hablas con paciencia, escuchas con amor, perdonas con rapidez. Tus hijos sienten seguridad, tu pareja siente conexión, y tu casa deja de ser un campo de batalla, y se convierte en un refugio. En tu propósito de vida, muchos buscan el propósito en grandes logros, en viajes, en títulos, pero el propósito no es algo que buscas, es algo que vives, y se revela en los detalles, en cómo tratas a tu empleado, en cómo escuchas a tu hijo, en cómo perdonas a tu pareja, en cómo das sin esperar nada a cambio. Y esos 5 minutos diarios te recuerdan, no estás aquí por casualidad, tienes un plan, un propósito, una misión. Y para que esto no quede en palabras bonitas, aquí tienes 7 ejercicios prácticos, simples y poderosos para mejorar tu calidad de vida desde este ritual. 1. El ritual del aquí estoy. Al despertar di, Señor, aquí estoy. Hoy es tuyo. Guíame. No es magia, es entrega. 2. El diario de la gratitud. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada mañana. Agua. Respiración. Un techo. Amor. Transforma tu cerebro. 3. El versículo del día. Ten un versículo en tu mesita. Léelo al despertar. Puede ser, no temas, porque yo estoy contigo. El minuto de silencio. Cierra los ojos 60 segundos. Sin ruido, solo tú y Dios. Escucha. La entrega del día. Dile a Dios, toma mis preocupaciones. Usa mi día para algo hermoso. Y suéltalo. 6. El recordatorio visual. Pon una nota en tu espejo. Mi día comienza con Dios. El reto de los 21 días. Haz este ritual por 21 días seguidos. Al final, evalúa cómo cambió tu paz, tu mente, tu familia, tu trabajo. Este ritual no es religión, es estrategia de vida. Porque cuando pones a Dios primero,
no pierdes tiempo, ganas dirección, ganas paz, ganas propósito. Y desde ahí, todo florece. Así que, hoy, te hago esta pregunta. ¿Qué estás haciendo en los primeros 5 minutos de tu día? ¿Revisas el celular? ¿Piensas en tus problemas? ¿O decides que por primera vez tu día comenzará con paz? Porque si eliges esos 5 minutos con Dios, no solo cambiarás tu mañana, cambiarás tu destino. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo guardes, compártelo. Puede ser la chispa que alguien necesita para encender su alma. Porque el ritual que cambia todo, solo dura 5 minutos. Y tú puedes empezar hoy. Capítulo 5. Cuando el dolor tiene propósito. ¿Por qué tus heridas no son el final, sino el comienzo de tu llamado? ¿Sientes que tu pasado te define? ¿Crees que tus errores, pérdidas o traumas te descalifican? Este capítulo te muestra cómo Dios no desperdicia dolor. ¿Alguna vez te has sentado en tu cama por la noche, con las luces apagadas, mirando el techo, y te has preguntado ¿por qué a mí? ¿Por qué el amor que más amaste te traicionó? ¿Por qué el trabajo que tanto esforzaste te despidió? ¿Por qué tu salud se quebró en el peor momento? ¿Por qué tu hijo se alejó? ¿Por qué la cuenta bancaria se vació justo cuando más la necesitabas? ¿Por qué después de tanto dar te quedaste solo? ¿Por qué si hiciste lo correcto todo salió mal? Si alguna vez has sentido eso, no estás roto, estás en transición, porque hay una verdad que el mundo no quiere decirte. Tu dolor no es el final de tu historia, es el comienzo de tu llamado. Sí, lo leíste bien. Tus heridas no te descalifican, te preparan, tus errores no te definen, te moldean, tus pérdidas no te anulan, te profundizan, y tus traumas no son el cementerio de tus sueños, son el terreno fértil donde Dios planta tu propósito. Porque Dios no desperdicia dolor. Lo redime, lo transforma, lo usa, y hoy quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida para siempre. Tu pasado no es tu prisión, es tu plataforma. No es que Dios cause el dolor, pero sí puede usarlo para algo más grande que tu sufrimiento. Y cuando lo entiendes, dejas de huir del pasado y empiezas a liderar desde él. Mira tu vida diaria. Te levantas, revisas tu celular, ves una foto de alguien que logró lo que tú soñabas y sientes un nudo en el pecho. No es envidia, es dolor, porque tú también soñaste, pero algo pasó, un divorcio, una quiebra, una enfermedad, una traición. Y ahora, en vez de avanzar, sientes que cargas el pasado como una mochila de piedras. Y en medio de eso te preguntas, ¿aún tengo futuro? Hoy, te digo sí, y no solo eso. Tu futuro será más poderoso porque pasaste por el dolor. Porque el mundo no necesita más personas que tienen todo. Necesita más personas que, teniendo nada, siguieron adelante. Que, rotas, siguieron amando. Que, traicionadas, siguieron confiando. Que, quebradas, siguieron sirviendo. Y eso es propósito. Mira a Lecrae, el rapero cristiano ganador de un Grammy. Creció en un barrio peligroso de Houston, vivió en la calle, estuvo cerca de la muerte, luchó contra las drogas, contra la ira, contra el rechazo. ¿Y qué hizo? No se escondió, no mintió, no fingió tener la vida perfecta. Habló de su dolor, cantó sobre su trauma, y hoy con su música ha sanado a millones. ¿Por qué? Porque su dolor se convirtió en su mensaje. Porque no fue a pesar de su pasado, fue a través de él que Dios lo usó. O piensa en Nadia Murad, mujer yazidí, secuestrada, esclavizada sexualmente por el ISIS, testigo de la masacre de su familia. ¿Y qué hizo? No se quedó en silencio, no se escondió. Se convirtió en vocera de las víctimas de guerra, ganó el Premio Nobel de la Paz, y hoy lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Su dolor fue el fuego que encendió su llamado. O a Joseph Prince, pastor y autor, hijo de inmigrantes pobres en Singapur, que creció en una casa sin agua caliente, sin comodidades, y que hoy ministro a millones con el mensaje de la gracia. Su clave, no olvidó de dónde vino. Usó su pasado para hablar con autoridad sobre la misericordia. Porque nadie entiende al hambriento como quien ha tenido hambre. Nadie entiende al quebrado como quien ha estado roto. Nadie entiende al solitario como quien ha llorado en la ducha. Y eso es poder. Así que, si hoy estás pasando por una crisis, si sientes que tu vida está en ruinas, si el banco te exige, si tu pareja te dejó, si tu salud colapsó, si tu hijo se alejó, si tu negocio quebró, escúchame bien, esto no es el final.
es el comienzo de algo que solo tú puedes hacer. Porque tu dolor te da credibilidad, te da empatía, te da autoridad, y desde ese lugar, Dios puede usarte de formas que nunca imaginaste. Ahora, relacionémoslo con áreas clave de tu vida. En tu crecimiento personal, el dolor, cuando se entrega a Dios, deja de ser una carga y se convierte en un maestro. Te enseña humildad, te enseña paciencia, te enseña a escuchar. Y esas son las cualidades más valiosas de un líder, de un padre, de un esposo, de un emprendedor. No es el que nunca falló el que inspira. En tu crecimiento espiritual, el dolor te acerca a Dios como nada más puede. En la comodidad, rezas por bendiciones. En el dolor, clamas por presencia. Y es en esa clama donde nace una fe auténtica, profunda, inquebrantable. Porque no es fe en lo que ves, es fe en quien sostiene todo. En la disciplina, el dolor te obliga a desarrollar fortaleza. No puedes seguir viviendo como antes. Tienes que cambiar. Tienes que levantarte aunque no quieras. Tienes que pagar aunque no tengas. Tienes que perdonar aunque duela. Y esa disciplina se convierte en tu nueva identidad. Ya no eres la víctima. Eres el que sigue adelante. En la abundancia financiera, muchos creen que el dinero viene solo de estrategia. Pero la verdadera abundancia viene de mentalidad. Y el dolor cuando se redime cambia tu mentalidad. Dejas de ver el dinero como salvación. Lo ves como herramienta. Dejas de acumular por inseguridad. Das por gratitud. Y cuando das, se abre un ciclo de provisión que no depende del mercado, sino de la fidelidad. Mira a Dave Ramsey, uno de los mayores expertos en finanzas personales. ¿Sabes cómo empezó? Perdió todo, quebró, estuvo en bancarrota. Y fue en ese dolor que entendió. El dinero no es el problema, el corazón lo es. Hoy, ayuda a millones a salir de deudas, no porque nunca falló, sino porque falló y aprendió. En tu familia, el dolor puede destruir un hogar o sanarlo. Todo depende de cómo lo uses. Si lo escondes, crea mentiras. Si lo entregas a Dios, crea sanidad. Muchos padres que han perdido un hijo, después de llorar, crean fundaciones para ayudar a otros. Muchas parejas que pasaron por infidelidad, después de sanar, enseñan sobre perdón. Porque el dolor compartido con propósito une más que cualquier felicidad superficial. Y ahora quiero darte 7 ejercicios prácticos, profundos y aplicables a la vida diaria, para que comiences a descubrir el propósito en tu dolor. 1. El diario del dolor redimido. Cada noche, escribe una herida que llevas, abandono, traición, fracaso. Luego, escribe, ¿cómo puede Dios usar esto para ayudar a alguien más? No busques respuestas, solo abre tu corazón a la posibilidad. El ritual del gracias por esto. Elige una situación difícil y di, gracias Señor por esta prueba. Usa mi dolor para algo hermoso. No es negar el dolor, es confiar en el propósito. 3. La carta al yo del pasado. Escribe una carta al tú de hace 5, 10 o 15 años. Dile, lo que viviste fue real, pero no fue el final. Hoy, uso eso para servir. Gracias. 4. El reto de los 7 días de propósito. Durante 7 días cada mañana pregúntate, ¿qué herida mía puede ser un puente para alguien hoy? Luego, actúa. Comparte tu historia. Escucha a alguien. Da consejo. Ora. El versículo de sanidad. Lee cada día. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. No dice todas las cosas son buenas. Dice que Dios las usa para bien. 6. El acto de entrega diario. Cada mañana di, Señor, tomo mi dolor, lo pongo a tus pies, y lo entrego. Úsalo. No lo cargo más. 7. El proyecto de propósito. Crea algo pequeño que nazca de tu dolor. Un grupo de apoyo, un blog, una charla, una donación, un ministerio. No necesita ser grande, solo necesita ser real. Estos no son ejercicios de autoayuda barata. Son herramientas espirituales que activan la fe, sanan el alma y abren puertas, porque cuando dejas de ver tu dolor como un castigo y empiezas a verlo como una comisión, todo cambia. Tu mente deja de buscar culpables y empieza a buscar propósito. Tu corazón deja de cerrarse y empieza a abrirse. Tu vida deja de ser una tragedia y empieza a ser un testimonio. Y tu llamado deja de ser una pregunta y empieza a ser una respuesta. Porque nadie entiende el hambre como el que ha tenido hambre. Nadie entiende la deuda como el que ha estado en bancarrota.
Nadie entiende el dolor de un padre como el que ha perdido un hijo, y desde ese lugar tu voz tiene autoridad, tu historia tiene poder, tu vida tiene sentido. Así que, hoy, te hago esta pregunta. ¿Qué herida llevas que crees que te descalifica? ¿Qué error, qué pérdida, qué trauma crees que te impide avanzar? Y si te digo que esa misma herida es la llave de tu propósito, ¿te atreverías a usarla? Porque el mundo no necesita más personas perfectas, necesita más personas rotas, que decidieron que su dolor no sería el final, sino el comienzo. Y tú puedes ser una de ellas, porque tu dolor no fue en vano, fue sembrado para una cosecha que aún no ves. Y cuando esa cosecha llegue dirás, gracias Señor, por no quitarme el dolor, sino por usarlo para algo eterno. Así que respira, llora si necesitas, pero no te detengas, porque tu llamado no está en tu comodidad, está en tu cruz, y desde ella nace tu corona. La productividad que nace de la paz, no del estrés. Trabaja menos, produce más, vive mejor. Capítulo 6. ¿Te agotas tratando de hacerlo todo? ¿Sientes que nunca es suficiente? Este capítulo rompe el mito de que el éxito viene del agotamiento. ¿Alguna vez te has sentado en tu coche antes de entrar a casa, con el motor apagado, mirando el cielo, y te has preguntado en voz baja, ¿para qué estoy aquí? No por desesperación, no por aburrimiento, sino porque a pesar de todo lo que tienes, trabajo, casa, pareja, hijos, logros, sientes que hay un vacío, como si estuvieras viviendo la vida de otro, como si estuvieras haciendo las cosas bien, pero no las correctas, como si estuvieras corriendo una carrera, pero sin saber hacia dónde. Y en esos momentos, el alma grita, esto no es todo, hay algo más, y tienes razón, porque tu vida no es un accidente, no eres un error cósmico, no estás aquí por casualidad. Antes de que nacieras, antes de que el mundo existiera, Dios ya te conocía, ya te amaba, ya tenía un plan para ti, un propósito escrito en el cielo, un llamado único, personal, eterno, y hoy, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida para siempre. No estás perdido, estás en proceso. Tal vez ahora estés en un trabajo que no te apasiona, en una relación que no te llena, en una ciudad que no es tu hogar, con un cuerpo que no amas, con una cuenta bancaria que no alcanza, pero eso no significa que no tengas propósito, significa que aún no lo has descubierto, o que lo has olvidado, porque el mundo te ha dicho, tu valor está en tu título, en tu sueldo, en tu apariencia, en tus logros, y así, sin darte cuenta, has empezado a vivir desde el rendimiento, no desde el ser. Has cambiado tu identidad por una etiqueta, y cada vez que fallas, sientes que ya no vales. Pero hoy, quiero devolverte algo que nunca debiste perder, tu propósito original, porque no naciste para sobrevivir, naciste para impactar, no para llenar un puesto, sino para cumplir un plan. Y ese plan no depende de tu currículum, sino de tu corazón. Mira tu vida diaria, te levantas, revisas el celular, ves a otros triunfando, y piensas, ¿por qué no yo? Te comparas, te juzgas, te sientes atrasado, como si ya hubieras perdido la carrera. Pero, ¿y si te digo que no hay carrera? ¿Y si te digo que tu vida no es una competencia, sino una misión? Que no importa si tienes 20, 40 o 60 años, que no importa si has fallado, si has perdido, si has empezado de nuevo 1000 veces, porque Dios no descalifica a nadie. Él redime, Él restaura, Él llama a los rotos, a los cansados, a los que ya no creen, y los usa de formas que nadie espera. Mira a MLK Jr., quien no nació con un micrófono en la mano, nació en una familia humilde, en tiempos de segregación, con todo en contra. ¿Y qué hizo? Escuchó un llamado, un propósito, y dijo, tengo un sueño, no un sueño cualquiera, un sueño divino. Y con su voz cambió la historia. ¿Por qué? Porque no vivió para complacer, vivió para cumplir. O piensa en Nadia Murad, mujer yazidí, esclavizada por el ISIS, testigo de la masacre de su familia. ¿Y qué hizo? No se quedó en silencio, no se escondió, se convirtió en vocera de millones, ganó el Premio Nobel de la Paz, y hoy lucha por los derechos humanos. ¿Su propósito? Nació en medio del dolor. Porque Dios no cancela tu pasado, lo usa. O Anik Vujicic, nacido sin brazos ni piernas. ¿Y qué hizo? No se rindió, no se escondió. Hoy con su voz, su fe, su sonrisa, ha impactado a millones en más de 70 países. ¿Por qué?
porque entendió. No estoy aquí por casualidad, tengo un propósito. Y ese propósito no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Y tú también tienes uno. Tal vez ahora estés en un call center, respondiendo llamadas que no te apasionan, pero ¿y si ese trabajo es el lugar donde vas a escuchar a alguien que está a punto de suicidarse, y tu palabra lo salve? Tal vez estés en una oficina, revisando hojas de cálculo, sintiendo que tu vida no sirve. Pero ¿y si ese día decides hablar con tu compañero que lleva semanas en silencio, y descubres que está deprimido, y tu escucha lo salve? Tal vez estés en casa, cuidando a tus hijos, sintiéndote invisible, como si nadie notara tu sacrificio. Pero ¿y si estás criando al próximo líder, al próximo sanador, al próximo profeta? Porque el propósito no siempre es grande a los ojos del mundo. A veces es pequeño, pero eterno. Y Dios no mide por fama, mide por fidelidad, por amor, por entrega. Y aquí está la verdad que te liberará. No necesitas tener todo resuelto para empezar. No necesitas un título, un negocio, un escenario, millones de seguidores. Solo necesitas un corazón dispuesto. Porque el propósito no es algo que buscas, es algo que vives. Se revela en los detalles, en cómo tratas al empleado del supermercado, en cómo escuchas a tu amigo en crisis, en cómo perdonas a tu pareja, en cómo das sin esperar nada a cambio. Y desde ese lugar, nace el impacto. No es el que tiene más el que cambia el mundo, es el que ama más. Así que ¿cómo descubres tu propósito? No en un curso de 3 horas, no en un test de personalidad, sino en la oración, en la reflexión, en la obediencia diaria. Empieza preguntándote, ¿qué me enciende el alma? ¿En qué me pierdo el tiempo porque me apasiona? ¿Qué dolor del mundo me duele como si fuera mío? Porque tu propósito está en la intersección entre lo que amas, lo que se te da y lo que el mundo necesita. Y luego actúa. No esperes el momento perfecto. Empieza pequeño, escribe, habla, sirve, da, escucha, y verás cómo Dios abre puertas que no puedes forzar. Porque cuando caminas en tu propósito los milagros no son raros. Son comunes, las puertas se abren, las personas llegan, las oportunidades aparecen. No porque lo buscaste, porque estabas listo. Y aquí viene el cierre que necesitas escuchar hoy. No estás aquí por casualidad. No eres un error, no estás atrasado. No has fallado tanto como para que Dios te cancele. Él te miró antes de nacer y dijo, «Este es mi hijo amado, en él me complazco. Tengo un plan para él, un plan de paz, no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza». Y ese plan sigue vigente, aunque hayas caído 1000 veces, aunque hayas perdido el rumbo, aunque hayas dudado, aunque hayas gritado, «¿Dónde estás, Dios?». Él nunca dejó de verte, nunca dejó de creer en ti, nunca dejó de escribir tu historia. Así que, hoy, respira profundo, mírate al espejo, y di en voz alta, «Mi vida no es un accidente, tengo un propósito, y voy a descubrirlo, voy a vivirlo, voy a impactar, porque el mundo no necesita más personas perfectas, necesita más personas dispuestas. Y tú puedes ser una de ellas. Tu tiempo no ha pasado, tu tiempo está llegando. Así que levántate, suelta el miedo, deja de compararte. Empieza hoy, porque tu historia no terminó, acaba de comenzar. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo guardes, compártelo. Puede ser la chispa que alguien necesita para recordar. Yo también tengo un propósito, porque tú no eres casualidad, eres comisión, y el mundo te está esperando. Capítulo 7. Tu vida no es un accidente. Tienes un plan escrito en el cielo. Descubre el propósito que Dios puso en ti antes de nacer. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Sientes que hay algo más, pero no sabes qué? Este capítulo te lleva al corazón del propósito. ¿Alguna vez te has acostado a las 2 puro a huemo con el cerebro aún encendido, revisando correos, pensando en lo que no lograste ese día, sintiendo que a pesar de haber trabajado 14 horas, no hiciste lo suficiente? Y al día siguiente te levantaste más cansado que cuando te acostaste, con ojeras, ansiedad y esa sensación de que estás corriendo una maratón sin llegar a ninguna meta. Si te suena familiar, no estás solo. Millones viven así, productivos por fuera, agotados por dentro. Trabajan más, duermen menos, ganan dinero, pero pierden paz. Y lo peor, creen que así debe ser, que el éxito requiere sacrificio extremo,
que si no estás quemado, no estás comprometido. Pero hoy, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida para siempre. La verdadera productividad no nace del estrés, nace de la paz. Sí, lo leíste bien. No tienes que destruirte para triunfar. No tienes que sacrificar tu salud, tu familia, tu alma, para lograr algo grande, porque el agotamiento no es señal de dedicación, es señal de desalineamiento. Y cuando descubres que trabajar menos puede hacerte producir más, y que descansar no es pereza sino estrategia, tu vida deja de ser una carrera contra el tiempo, y empieza a ser un flujo de propósito. Mira tu vida diaria, te despiertas con el celular sonando, revisas notificaciones antes de abrir los ojos, desayunas corriendo, llegas al trabajo con el cerebro ya en modo de emergencia, respondes 50 correos en 2 horas, asistes a 4 reuniones sin sentido, sales tarde, llegas a casa estresado, gritas a tus hijos porque no hicieron la tarea, discutes con tu pareja por algo sin importancia, te acuestas tarde, y al día siguiente, todo vuelve a empezar. ¿Y sabes qué pasa? Que no es que no estés haciendo nada bien, es que estás viviendo en modo de reacción, no de propósito. Y en ese modo no hay paz, no hay claridad, no hay alegría, solo supervivencia. Pero, ¿y si te digo que Jesús, en solo 3 años de ministerio, transformó más vidas que muchos en 80 años de trabajo, y que nunca vivió en modo de caos? No corría de aquí para allá, no respondía a correos, no estaba todo el tiempo conectado. De hecho, lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue retirarse al desierto. 40 días, solo, en silencio, con Dios. ¿Por qué? Porque sabía que sin paz interior, no puede haber poder exterior. Y durante su vida pública, no trabajaba 18 horas al día. Se retiraba a lugares solitarios a orar, a descansar, a escuchar. Y desde ese lugar de paz, sanaba, enseñaba, amaba, transformaba. Hizo más en 3 años que muchos en toda una vida. No porque trabajó más, sino porque estaba alineado con el propósito y con la fuente de todo poder. Ese es el secreto. La productividad no se mide por horas, sino por impacto. Y el impacto nace de la claridad, no del caos. Mira a Andy Stanley, pastor y líder de una de las iglesias más influyentes del mundo, y también autor de libros como Mejor Decisiones, Vida Mejor. Él no predica el agotamiento, predica la claridad de propósito. Dice, no todo lo que es bueno es necesario, y no todo lo que es urgente es importante. Y por eso, toma decisiones duras. No responde todos los correos, no asiste a todas las reuniones, no hace todo lo que puede, solo hace lo que debe. Resultado, más paz, más enfoque, más impacto. O piensa en Cal Newport, profesor de ciencias de la computación en Georgetown y autor de Deep Work, Trabajo en Profundidad. Él no cree en el multitasking, no cree en el estar siempre disponible. Dice que la verdadera productividad nace del enfoque profundo, no de la hiperactividad. Trabaja solo 4 horas al día, pero con total concentración. No revisa redes sociales, no responde correos en bloque, y es uno de los autores más prolíficos y respetados del mundo. ¿Por qué? Porque entiende que la calidad vence a la cantidad, y eso no es pereza, es inteligencia, es disciplina, es paz. Ahora, relacionémoslo con tu vida real. En tu crecimiento emocional, cuando vives en estrés constante, tu cerebro está en modo de supervivencia. Liberas cortisol, te irritas fácil, lloras sin razón, duermes mal, comes mal. Pero cuando eliges la paz, activas el sistema parasimpático, respiras profundo, escuchas, perdonas, amas, y desde ese lugar, no solo vives mejor, sanas. Porque la paz no es ausencia de problemas, es presencia de propósito. En tu crecimiento personal, muchos creen que mejorar es forzarse más. Pero la verdad es que el crecimiento nace del descanso. Cuando duermes bien, aprendes mejor. Cuando meditas, tomas mejores decisiones. Cuando te desconectas, creatividad fluye. Porque tu mente no crece en el caos, crece en el silencio. En tu crecimiento financiero, muchos creen que para ganar más, deben trabajar más, pero la abundancia no viene de horas extras, viene de decisiones sabias, enfoque claro y paz mental. Mira a Warren Buffett, vive en la misma casa desde 1958, conduce un auto modesto, no trabaja 16 horas al día, y sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo.
Porque no invierte desde el miedo, invierte desde la paciencia, la claridad, la paz, y eso le da ventaja, porque mientras otros corren, él observa, mientras otros reaccionan, él espera, y en ese descanso gana. En tu familia, cuando tú estás en paz, tu hogar lo está. Hablas con calma, escuchas con amor, perdonas con rapidez. Tus hijos se sienten seguros, tu pareja se siente valorada. Pero si tú estás agotado, gritas, te impacientas, juzgas, y tu casa se convierte en un campo de batalla. ¿Y sabes qué cambia todo? No más dinero, no más tiempo, tu paz interior, porque la paz no se busca, se vive y se contagia. En tu propósito de vida. Muchos buscan el propósito en grandes logros, en títulos, en viajes, pero el propósito no es algo que alcanzas, es algo que vives, y se revela en los detalles, en cómo tratas a tu empleado, en cómo escuchas a tu hijo, en cómo perdonas a tu pareja, en cómo das sin esperar nada a cambio. Y solo puedes vivir tu propósito si estás en paz, porque el estrés te aleja de ti mismo. La paz te acerca. Así que, ¿qué pasa si dejas de vivir como si todo dependiera de ti? ¿Qué pasa si en vez de correr, decides caminar con propósito? ¿Qué pasa si en vez de responder 100 correos, respondes 10 con excelencia? ¿Qué pasa si en vez de dormir 5 horas, duermes 7 y rindes más? ¿Qué pasa si en vez de forzar el éxito, lo permites? Porque el éxito no es una meta, es un reflejo de una vida alineada, en paz, con propósito, y para ayudarte a vivir así, aquí tienes 7 tips prácticos, simples y poderosos que puedes aplicar desde hoy para mejorar tu vida diaria y descubrir la productividad que nace de la paz. 1. El ritual de los 5 minutos de paz matutina. Antes de tocar tu celular, siéntate 5 minutos en silencio. Respira. Agradece. Di, Señor, hoy es tuyo, guíame. Este ritual no te quita tiempo, te lo da, porque empiezas el día con claridad, no con ansiedad. 2. El principio del no sabio. Cada vez que te pidan algo, un proyecto, una reunión, un compromiso, pregúntate, ¿esto alinea con mi propósito o solo con mi agenda? Si no alinea, di, no, gracias. No por falta de compromiso, por fidelidad a tu paz. 3. El día de desconexión semanal. Elige un día a la semana, o al menos una tarde para no revisar correos, redes ni trabajo. Solo estar, caminar, leer, escuchar música, hablar con tu familia. Este ejercicio entrena tu alma para saber que no todo depende de tu esfuerzo. El método del bloque de profundidad. Divide tu día en bloques de 90 minutos. En cada bloque, haz una sola cosa con total enfoque. Nada de multitasking. Nada de notificaciones. Solo tú y tu tarea. Verás cómo en 90 minutos haces más que en 4 horas de distracción. El hábito del descanso sabático. Sigue el ejemplo de Jesús. Retírate, aunque sea 10 minutos al día, a un parque, a tu cuarto, a un café. Solo tú y tu alma, sin agenda, sin presión, solo respirar, escuchar, recargarte. 6. El diario de la prioridad única. Cada mañana. Escribe, hoy, mi única prioridad es bazar, puede ser, escuchar a mi hijo, terminar el informe, descansar, y todo lo demás, déjalo para después. La claridad nace de la simplicidad. 7. El reto de los 7 días sin multitasking. Por 7 días, haz una cosa a la vez. Cuando comes, solo come. Cuando hablas, solo habla. Cuando trabajas, solo trabaja. Verás cómo tu mente se calma. Tu estrés baja, y tu productividad sube. Estos tips no son teoría. Son estrategias de vida que han transformado a personas comunes en personas extraordinarias. Porque la grandeza no nace del agotamiento. Nace de la paz. Y la paz no es algo que buscas, es algo que eliges. Cada mañana, cada decisión, cada no, cada descanso. Así que hoy, te hago esta pregunta. ¿Estás viviendo desde el estrés o desde la paz? ¿Estás quemándote para demostrar algo al mundo o descansando para escuchar a tu alma? Porque si eliges la paz, no solo vivirás mejor, producirás más, amarás más, servirás más, y tu vida dejará de ser una carrera, y se convertirá en un legado. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo guardes, compártelo,
Puede ser la chispa que alguien necesita para dejar de correr y empezar a caminar con propósito, porque la verdadera productividad no nace del caos, nace de la paz. ¿Y tú? Tú puedes empezar hoy.